estas tres palabras: perimenopausia, menopausia y posmenopausia. Bienvenidas a Sin Reglas, un podcast donde aprenderemos sobre los diferentes temas que nos envuelven en esta etapa de nuestras vidas. Somos Lau y Vale y queremos romper las reglas juntas. Iniciemos este nuevo episodio ya. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Reglas Podcast. Hoy tenemos un episodio súper interesante que tenía muchísimo tiempo de querer grabar, que se llama No estás fallando, estás cambiando. Hormonas, creatina y bienestar en la menopausia. ¿A quién tenemos hoy, Lau? Bueno, hoy tenemos a la doctora Yasmín Chotocruz, que de verdad nos emociona demasiado porque creo que su trabajo es increíble. Así que hoy vamos a tener un episodio súper lindo. Cuéntanos, ¿vale? La doctora Yasmín Chotocruz es médico especialista en medicina funcional y suplementación. Y bueno, doctora, bienvenida a este episodio y bienvenida a Sin Reglas porque es parte de nuestros profesionales en la plataforma. Muchísimas gracias a ustedes, chicas, por haberme invitado. Es un honor realmente estar acá. Arranquemos con lo más básico, tal vez. ¿Cómo se puede definir la medicina funcional? ¿Cómo define la medicina funcional en la menopausia? ¿Y en qué se diferencia de la medicina tradicional, doctora? Sí, es una excelente pregunta, una pregunta que tenemos todo el tiempo. Sí. Porque es un concepto relativamente nuevo en Costa Rica. Ajá. Y la medicina funcional es aquella medicina que se basa en encontrar la raíz de nuestros desbalances. A diferencia de la medicina tradicional que trata una patología, Ajá. nosotros lo que tratamos es la fisiología y el funcionamiento normal y natural y fisiológico del cuerpo humano. Es decir, que si la medicina tradicional busca la cura de la enfermedad, por decirlo tal vez con palabras más, ustedes buscan que más bien el equilibrio general de todo el organismo. Sí, vamos a potenciar esa vitalidad natural que el cuerpo tiene para lograr restablecer las funciones fisiológicas para un funcionamiento óptimo del cuerpo. ¿Y cómo hacemos eso? Eso lo hacemos buscando cuáles son las causas del desbalance que el paciente tenga. Por ejemplo, un paciente que padece de migraña, para poner un ejemplo de todos los días, es tradicionalmente veríamos a ver cuáles son los medicamentos más efectivos para lograr bloquear ese proceso de dolor. En la medicina funcional vamos a buscar cuáles son los causantes de la migraña, desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista de la hidratación, desde el punto de vista de la calidad del sueño, desde el punto de vista de los déficits nutricionales, de los trastornos hormonales que podrían estar originando una migraña. Por supuesto que también en la medicina funcional vamos a usar métodos de diagnóstico tradicionales y también no tradicionales de exámenes específicos de medicina funcional, pero que nos llevan a ese diagnóstico y a la hora de establecer un plan de tratamiento para nuestros pacientes, pues vamos a tomar en cuenta todas esas aristas. Que el paciente coma adecuadamente, que se hidrate adecuadamente, cómo le vamos a ayudar con el sueño, cómo vamos a balancear sus hormonas, cuáles son los nutrientes que necesita, de manera que el cuerpo logre no tener dolor de cabeza. Qué interesante, Doc. Y Doc, hablando un poco, digamos, en lo que es perimenopausia y menopausia, que muchas veces sentimos que los síntomas son normales o inevitables, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales desequilibrios que usted ha visto en esta etapa en las mujeres? Bueno, vamos a ver. Uno de los conceptos es que nos acostumbramos a pensar que esa transición es una transición inevitable desde el punto de vista de los síntomas. Ajá. Que obligatoriamente, porque estoy en perimenopausia, voy a tener insomnio y voy a tener mal humor. Primero que todo es saber, eso lo podemos corregir. Segundo es que la perimenopausia es aquel periodo que sucede antes del cese de las menstruaciones y puede tener una duración importante, hasta 10 años. Hay mujeres que pasan en perimenopausia hasta 10 años y después viene el periodo de la posmenopausia, que es ya cuando hay la ausencia total de las menstruaciones. Ahora, los síntomas
de la perimenopausia y de la menopausia o posmenopausia pueden coexistir. Yo puedo tener calores, puedo tener bochornos, aunque aún tenga ciclos menstruales regulares, porque estoy en ese periodo de transición que llamamos perimenopausia. Qué interesante. Y lo que hemos visto también es el tema de que es un tema tan complejo, la perimenopausia, que a todas nos pasa diferente, ¿verdad? Exacto. Sí, las manifestaciones son diversas. Y tradicionalmente lo que se dice es, no, usted tiene que esperar a 12 meses de que ya no tenga las menstruaciones para poder empezar un tratamiento. Y lo cierto es que una paciente ya podría tener varios años de estar desbalanceada y estar experimentando síntomas. Eso quiere decir que entonces en la perimenopausia, es que también a veces habla, eso que usted decía es muy interesante porque he escuchado a muchas amigas diciendo, no, pero es que yo todavía no estoy en la menopausia, entonces yo para qué me voy a ir a tratar o para qué me voy a equilibrar las hormonas si todavía sigo menstruando, ¿verdad? Entonces tenemos como ese concepto erróneo que construido y entonces no estamos aguantando los síntomas y no estamos aguantando los síntomas y nos dicen, bueno, no hay que esperarse hasta que ya desaparezcan los estrógenos. Y ok, exacto. no. No, sí, eso es lo tradicional. Ajá, y también que todo el mundo dice perimenopausia, sofocos, insomnio, ¿verdad? Hay como algunos efectos tal vez más famosos, pero hay otro montón de síntomas que hemos ido encontrando Laura y yo en todo este proceso, ¿verdad? Nos han ido enseñando que existen otro montón de síntomas, entonces es como, no, es que como yo todavía no tengo calores, entonces todavía no estoy ahí, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es el momento? ¿Cuál es ¿verdad? Ese punto clave donde usted dice sería bueno hacer este chequeo con una médica? Bueno, de la manera que yo analizo la salud, el mejor momento es cuando no tenemos ningún síntoma, porque entonces nosotros podemos potenciar el efecto de lo que es la salud óptima. Y ahí es donde entran los nutrientes y entran muchas, digamos, técnicas que podemos usar, buena alimentación, un plan de ejercicio, un plan de suplementación, un plan de manejo del estrés. Porque lo cierto es que entre más sanas nos mantengamos en los años previos a la menopausia, la transición va a ser más sencilla y vamos a llegar en mejor forma, por decirlo así. Qué poderoso y diferente, doctora, su punto de vista, porque sí, estamos tradicionalmente acostumbrados a que acudimos cuando ya no aguanto más. Ya ni siquiera cuando me siento mal, cuando ya no aguanto más. Exacto, porque nos acostumbramos a esos síntomas. Ajá. Entonces, lo que yo percibo de mis pacientes es que en general la gente va olvidando lo que es sentirse bien. Es cierto. Ya de pronto no dormir es normal, o tener indigestión es normal, o que me duela la cabeza de vez en cuando, o que de pronto tenga un cambio brusco en el estado de ánimo y esté enojada y después esté triste. Y eso se normaliza, desgraciadamente. Entonces, si nosotros empezamos a cuidar nuestra salud desde que la tenemos, entonces es lo mejor que podemos hacer. Ahora, los cambios hormonales, como bien sabemos, van transicionando con la edad. Entonces, yo diría, a partir de los 30 años máximo, todas las mujeres deberíamos de hacernos un estatus hormonal, un panel de valoración hormonal para ver qué tal estamos. Y no solo hormonas, sino nutrientes, cuál es el estatus de nuestra vitamina D y cuál es el estatus de tantos otros electrolitos, marcadores de inflamación, un panel hormonal completo que incluya la tiroides, que incluya cortisol. O sea, no debemos enfocarnos solamente en lo que están haciendo los estrógenos. Porque para que los estrógenos funcionen adecuadamente necesita todos esos otros cofactores, que realmente el balance hormonal es como una orquesta en el cuerpo humano, donde tenemos que manejar todo un montón de piezas. Ahora una de las piezas que está tomando mucha fuerza es la parte de la microbiota intestinal, por ejemplo. Ajá, totalmente. Entonces, ahí para entender bien, la medicina funcional entra, porque hemos hablado mucho en que no hay un especialista en menopausia, porque no existe la especialidad en un especialista en menopausia. Entonces, nosotros las mujeres tenemos que andar brincando que el ginecólogo, que el endocrino, que el otro, que aquí, que allá. Ok, la medicina funcional viene a ser como una integración de hábitos y estilos de vida saludables para tratar nuestras dolencias, por decirlo de alguna manera, desde la raíz y no solo desde el dolor. Potencializando la salud, Ajá. ¿verdad?
Ajá, y desde un punto de vista muy integral, es que debemos tomar en cuenta muchos factores. Y ahí es donde las mujeres cuando tenemos síntomas es súper poderoso porque podemos ir tratando todos estos síntomas de una manera diferente. Exacto, exacto. Porque lo que hacemos es que le devolvemos al cuerpo su equilibrio. Ajá. Entonces el cuerpo, yo les digo a mis pacientes, esto es como que vamos a armar un rompecabezas. Necesitamos poner todas las piezas sobre la mesa y hacer que esas piezas conjuguen bien para empezar a ver el potencial, digamos, de la salud en su totalidad. Y si lo vemos así como ese rompecabezas, doctora, ¿cuáles son quizás esos pilares fundamentales para lograr un equilibrio hormonal? Excelente pregunta. Dentro de los sistemas hormonales, definitivamente tenemos que tomar en cuenta 4 diferentes sistemas. Los ovarios, obviamente, es uno de ellos, que es ahí donde nos referimos a menopausia y perimenopausia. A eso hay que agregarle el balance que las hormonas reproductivas tienen con la tiroides, tienen con las hormonas del estrés, que tanto se habla del cortisol, tienen que ver con las hormonas reguladoras del metabolismo del azúcar en la sangre, como la insulina. Además tenemos la superhormona de la menopausia, que es la vitamina D. Eso es algo que es súper interesante porque nosotros no, o sea, pensamos que la vitamina C es una vitamina. Y nosotros no, la D, perdón, dije la C. Espérame, no, pausa, perdón. La D es una vitamina y nosotros en este proceso nos hemos dado cuenta que es una hormona, Sí, casi es una nadie lo hormona sabe. esteroidea, sí. Y el otro que juega un papel preponderante es la microbiota intestinal. Entonces, cuando nosotros unimos un tratamiento de optimización de vitamina D, de optimización hormonal, de tratamiento de balance de la microbiota, además incluimos obviamente planes nutricionales, enseñamos a nuestros pacientes lo que es el ejercicio inteligente, la hidratación, la suplementación. Le damos por todo Le lado. damos por todo lado y es muy difícil, o sea, realmente cuando podríamos decir la gran mayoría de nuestras pacientes van a lograr un equilibrio, porque lo que sucede es que la mayoría, por lo menos en mi experiencia, la mayoría de mis pacientes no son mujeres que están agudamente enfermas o crónicamente enfermas, pues claro que hay comorbilidades, pero todas mis pacientes, la mayoría de ellas llegan diciendo es que yo no me siento bien, es que yo ya no soy la misma de antes, es que ya no logro perder peso, y es que antes yo era una persona más positiva y más motivada y eso lo he perdido. Entonces vemos que lo que estamos buscando realmente en el mundo actual es no solo vivir más, sino vivir con calidad de vida. Y eso es la que la gente busca en la medicina funcional. Doctora, hablemos un poco de la parte de la alimentación. Ahora que decía lo de la microbiota y todo esto, ¿qué debemos priorizar o evitar en perimenopausia y menopausia a nivel de alimentación? A nivel de alimentación y a nivel del resto de la vida, realmente debemos evitar todo lo que sean los alimentos ultraprocesados. Y un alimento ultraprocesado se define como aquel que tenga en su fabricación más de 5 ingredientes. En la lista. En la fijamos lista. en la listita de Lea atrás. la lista, lea la etiqueta del paquete. Y de ahí a veces vamos por 10, 15, 20, 30, fácil. Y solo Dios sabe qué son, ¿verdad? Sí, unas palabras súper complicadas. Exacto, entre los tipos de grasa que se usan, los tipos de preservante, los tipos de ingredientes artificiales, colorantes, todo este asunto. Y esos son alimentos que son sumamente inflamatorios, que producen un proceso de inflamación en el cuerpo, y eso es un detonante clásico del envejecimiento y del desarrollo de las enfermedades crónicas. Qué interesante. Pongan atención, 5 ingredientes. 5 ingredientes, o sea, si está hecho con maíz, sal y agua, Todo bien. Todo bien, Ok. ¿verdad? O si está hecho con brócoli nada más, está súper bien. Ok. Con lechuga también está bien. Okay. Con carne, con pescado, ¿verdad? Ajá. O sea, es una alimentación que está tendiendo mucho a lo natural. Sí, a regresar a lo que A regresar a somos. nuestras raíces, ¿verdad? A las proteínas de alta calidad, a los vegetales, a las harinas no procesadas, a los polifenoles. Los polifenoles son indispensables, en el mantenimiento de la salud intestinal. Y los polifenoles son aquellos ingredientes que alimentan nuestras bacterias intestinales. ¿Cómo cuáles?
todo lo que sea de color profundo. Repollo morado, remolacha. remolachas, inclusive el café, el chocolate oscuro. Uy, doctora, yo Todo lo anoche que tenga colores. Anoche estaba haciendo una crema de ayote y se me ocurrió ponerle cúrcuma. Ah, sí. Pero Ah, la la cúrcuma cúrcuma, fresca. ajá. En un de estos me regalaron unas raíces. Yo siempre tomo cúrcuma. Sí, pero fresca. yo nunca la he usado fresca, la rayé, o sea, Y mancha todo. hoy en la mañana yo tenía la cocina, limpió, el estuche del celular, Ajá. las manos, todo, pero ni siquiera anaranjado, amarillo fosforescente, Sí, y sino sí. el poder de color que tenemos en la Bueno, naturaleza. sí, ese ¿verdad? poder de color, a ese poder de color le debemos todas las propiedades antiinflamatorias y antienvejecimiento de la cúrcuma. Entonces, claro, la naturaleza nos lo provee. Lo que pasa es que con el estilo de vida actual de corre para arriba, para abajo, estrés, exceso de trabajo, es lo más fácil es pasar a comprar algo que ya está preparado. Doctora, y ahora que habla usted de estrés, todos hablamos de que el estrés es malo, pero ¿cómo impacta sobre nuestras hormonas? ¿Qué podemos hacer nosotras en el estrés? Sobre todo si pensamos en un grupo de mujeres a partir de unos 35, 40 años que estamos ya acercándonos o entrando o muy entradas en etapas de perimenopausia y menopausia. Básicamente el desbalance de las hormonas del estrés tiene manifestaciones que son muy clásicas, de fatiga, de intolerancia al estrés. Me siento abrumada, me siento cansada, me siento impaciente, me siento irritable, llego en la noche y no puedo dormir. Y eso realmente es uno de los primeros portillos que se abre hacia el desbalance hormonal. Porque recuerden lo que les dije anteriormente, el sistema hormonal es una orquesta. En el momento en que una sección de la orquesta empieza a fallar, probablemente se va a llevar a las demás. Claro. Entonces, si estamos altamente estresadas, ya sabemos que eso debilita el sistema inmunológico, debilita nuestra microbiota intestinal, promueve los procesos de inflamación, promueve lo que llamamos los procesos catabólicos, y entonces empiezan a fallar otros sistemas. Es una cascada de eventos. Claro, y además, si estamos pasando por un proceso donde ya tenemos muchos ajustes hormonales, le sumamos esta presión externa del estrés. Claro. Claro que sí. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto que después de un evento estresante, una persona se hace diabética o se hace hipertensa o empieza obviamente a padecer de depresión o tiene caída de cabello o tiene trastornos digestivos? Son tantísimas las manifestaciones, ¿verdad? Entonces, una de las primeras cosas que vamos a hacer, y ahora que vamos a hablar de exámenes de laboratorio, es hacer un análisis importante y ¿verdad? Indispensable para nuestros tratamientos del estatus de las hormonas del estrés. Doc, ahora que usted hablaba de esto del estrés y todo, hablemos un poco del tema del ejercicio. Porque obviamente el ejercicio ayuda al estrés. Pero ¿qué tipo de movimiento recomienda usted que las mujeres deberían de enfocar en este periodo de En este menopausia? periodo lo que está demostrado es la necesidad de los ejercicios de resistencia. Okay. Entiéndase peso, Ajá. ¿verdad? Pesas. Ya sea peso contra nuestro propio peso del cuerpo, ¿verdad? O peso con máquinas, con pesas, con ligas. Eso es lo indispensable, porque ¿qué es lo que sucede? Ya sabemos que después de los 50 años hay una pérdida de la masa muscular y de la fuerza muscular de 1.5% anual. Wow. O sea, y la pérdida de colágeno además se empieza a manifestar a partir de los 35 años. Entonces, si nosotros no hacemos nada al respecto, a partir de los 35 años empezamos a perder colágeno y a partir de los 50 años, si no antes, si somos sedentarias, vamos a empezar a perder masa muscular. Al perder masa muscular, ¿qué pasa? Se pierde el equilibrio, no hay fuerza muscular y se empieza a perder la densidad del hueso. Entonces viene toda una cascada. Entonces sí, lo que se dice es muchas de las propiedades de antienvejecimiento del cuerpo radican en una buena masa muscular. Usted necesita masa muscular para no envejecer o para envejecer adecuadamente. Bueno, yo me he dado cuenta de todo esto hasta hace unos años para acá, porque la verdad yo tengo que decir que cuando estaba más joven nunca le tomé en cuenta la parte de mi masa muscular. O sea, ahora sí tengo que decir que yo era de las que decía, no, las pesas no son para mí, a mí no me gustan las pesas, y ahora le estoy poniendo muchísimo más a la pesa, porque sí es cierto que uno siente una diferencia
de poder desarrollar músculo a los 30 que a los 40. Digamos, yo tengo casi 42 y es completamente otra cosa diferente. Espérese a los 50. Pero vamos a llegar bien, Doc, vamos a llegar bien. Exacto. Pero bueno, Vale aquí anda un poco enferma hoy, entonces estamos tratando de rescatarla, pero todo va a salir bien. Doc, hablemos un poquito de suplementos. Sí. ¿Cuáles considera usted que son seguros y efectivos en esta etapa? Ya después vamos a centrar en uno en específico, pero bueno, que no sé si es suplemento, ahora lo vemos, porque Claro. eso es otra cosa. Pero ¿qué tipos de suplementos usted considera que son más adecuados en esta etapa de perimenopausia y menopausia? Hay un grupo de suplementos que se llaman suplementos fundamentales. Y eso está basado en los estudios que se han hecho para determinar el estatus nutricional de poblaciones grandes, ¿verdad? Se han hecho estudios en Costa Rica, se han hecho estudios a nivel en Estados Unidos importantísimo, el NANES, el ELANS, y estudios a nivel mundial donde lo que se hace es que se analiza lo que la gente come. Nada más, eso es todo lo que quiero saber, usted qué es lo que come. Y con base en lo que en las respuestas de las personas, se ha analizado cuáles son los déficits nutricionales que ellos tienen. Y son déficits nutricionales que están en altísimos porcentajes en la población. Entonces, dentro de los suplementos que consideramos fundamentales, o sea, que la mayoría de la gente se va a beneficiar basado en los déficits nutricionales más comunes, tenemos la vitamina D, tenemos el magnesio y tenemos el omega 3. Y después vamos a hacer un episodio del magnesio, porque hay tipos de por magnesio supuesto. y es para Claro. diferentes cosas. Pero, Claro, ajá. igualmente, o sea, uno puede hacer un episodio de los omegas y Sí. puede hacer 5 episodios de la vitamina D y demás. Qué interesante, porque a veces no sabemos realmente cuáles suplementos tomar, porque yo no sé, yo sí soy de la que toma suplementos desde hace ya rato. Y a veces no sabemos cuáles podemos combinar y cuáles Claro. no. Yo le dejaría eso, digamos, a los profesionales de la salud. Sí, tiene toda la razón. Pero, digamos, si usted no sabe por dónde empezar, siempre va a empezar bien con omega 3, con vitamina D y con magnesio. Ahora, Ok. es importante asegurarse la calidad de lo que usted toma, Ujú. la pureza de lo que usted toma Ajá, y la concentración de los nutrientes. ok. ¿Ya Sí, te no irse a recuperaste? ciegas. Aquí voy. Bueno, entramos a la parte de la creatina, porque ya o sea, ocupamos hablar de creatina y exámenes antes de que terminemos. Entonces, ¿vale? Lo logras. A mí me encantaría, doctora, si usted nos puede ayudar a entender por qué nosotras mujeres debemos de conocer la creatina y considerarla, sobre todo las mujeres que estamos acercándonos a la menopausia. Claro, la creatina es esencial en la parte de la composición corporal. Okay. Recuerden que hace un momentito hablamos de la pérdida de la masa muscular, que eso lleva a pérdida en el equilibrio, a pérdida de la fuerza muscular, aumento el riesgo de caídas y además a pérdida de la densidad del hueso. Entonces la creatina realmente es una molécula que nos ayuda a nivel intracelular en la producción de la energía. Ah, ok. Produce energía y a nivel muscular específicamente nos ayuda con la contracción muscular, que eso es lo que nosotros hacemos cuando hacemos ejercicios de pesas, estamos haciendo contracción. Claro. Entonces, al tomar creatina, lo que vamos a lograr es aumentar la hidratación a nivel de la célula, aumentar la producción de energía a nivel de la célula y por lo tanto, al poder ejercitarnos con más fuerza, vamos a tener mayor posibilidad de aumentar nuestra masa muscular. Entonces, al aumentar la masa muscular viene todo lo demás, la fuerza, el equilibrio, la densidad del hueso. Eso le iba a preguntar, a nivel mental y emocional, la creatina nos ayuda. Y hay una diferencia entre la creatina y la creatinina. No, la que son, creatinina o sea, que es no, diferente. que la Se gente lo llaman confunde. parecido y no hay que confundirlo. La creatinina es un producto, digamos, relacionado con la función renal. Ajá. Y es muy poca la creatinina o la creatina que se convierte en creatinina. Okay. Entonces hay un mito que sí circula de que la creatina puede ser dañina para la función renal y realmente no hay tal. ¿Okay? Entonces es una molécula sumamente segura. O sea, sumamente Y las segura. personas, esa pregunta me la hicieron hace poco en nuestras redes, que si la creatina la pueden tomar personas con piedras en la vesícula. Ah, sí, es que no tiene nada que ver con eso. Nada.
Ok. Esto es a nivel muscular. Ahora, ese ha sido el uso tradicional de la creatina, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo se ha tomado creatina, sobre todo la gente que va al gimnasio. Esos son los más fiebres, ¿verdad? De tomar creatina. Sin embargo, una persona que no hace ejercicio, o sea, funciona mejor en la gente que se ejercita. Pero aún así, en pacientes que están encamados, en pacientes que por X situación no puedan hacer ejercicio, es una medida muy segura para ayudarles a preservar su masa muscular. Y también es muy importante que es una molécula que también la pueden tomar veganos y vegetarianos, que por el tipo de alimentación que tienen van a tener, digamos, más dificultad en montar masa muscular porque el consumo de proteína es un consumo menor. Y ahora lo que vos decías hace un momento es el uso que se le está dando a la creatina fuera de la parte deportiva. Y ahí es muy importante hablar que es un suplemento importantísimo para la mujer en la menopausia por dos motivos. Uno es porque nos ayuda con el deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo viene con la edad y viene, digamos, más acelerado después de la menopausia. Y la creatina se ha demostrado que cuando se concentra a nivel cerebral, que sí hay que tomar dosis un poco más altas de lo tradicional para la función cognitiva, nos va a ayudar sobre todo con la capacidad de concentración y nos va a ayudar con la velocidad en que nosotros logramos procesar los pensamientos. Yo necesito tomar más creatina definitivamente. Pues yo ahorita tengo muchas nieblas mentales, o sea, yo llego y, no sé, a tal lugar y digo, ¿hay que venir a hacer aquí? La memoria inmediata. Y yo tomo creatina, pero, o sea... Sí, para la función cognitiva son dosis entre 10 y 20 gramos que se utilizan, ¿verdad? Y ahora hay muchos estudios que están sucediendo sobre la creatina en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, o en los diferentes tipos de demencia. Entonces, imagínense el poder que eso puede tener, empezar a tomar creatina ya de largo plazo para un asunto preventivo. Ok, entonces, para este asunto muscular, ¿cuánto aproximadamente en rangos que chicas ya saben, tienen que ir donde la especialista, tienen que ir donde la doctora, porque eso tiene que ver con exámenes y un montón de cosas? Pero más o menos en rangos, ¿cuánto deberíamos de tomar solo para el tema de muscular y cuánto para el tema también cognitivo? 5 gramos. Ok, 5 al gramos diarios de una creatina de alta calidad. Ojalá que pudiera ser una creatina micronizada. Eso lo queríamos preguntar, ¿qué tipos de creatina, o sea, cuáles son las que recomiendan? Digamos, la recomendada es la monohidratada micronizada. Siempre busquen que sea una creatina micronizada porque las moléculas son muchísimo más pequeñas, hasta 20 veces más pequeña en ese proceso de micronización que se hace a la hora de fabricar el suplemento. Y eso lo que se traduce es en una mayor absorción y una mayor concentración a nivel de las células. ¿Y cómo se toma la creatina y en qué momento del día? La creatina se toma después del ejercicio. Esa es la manera. Yo salgo del gimnasio, regreso a la casa, me como una merienda y ahí va la creatina. Porque también es importante tomarla Con alimentos. con alimentos, con proteína y carbohidrato. Y la creatina además se toma todos los días. Si hoy es un día... ¿Hago ejercicio o no hago ejercicio? Sí. Si hoy es un día que no me toca ir al gimnasio, ese día debo tomarme la creatina también. Ok. Qué interesante. Y doctora, bueno, siempre hemos hablado nosotras de responsabilizarnos en el tema de que estos espacios son para entender muchísimas cosas, pero que cada caso hay que verlo con la seriedad que amerita. Y por ahí también vamos con el tema de que debemos hacernos exámenes y acudir donde los profesionales respectivos. A mí me encantaría que si usted nos puede hablar un poco de cuándo deberíamos de hacernos nosotras un perfil hormonal completo, que era como en parte de lo que veníamos hablando ahora. Claro. Un perfil hormonal completo yo diría una vez al año. Ok. ¿Verdad? Y los perfiles hormonales los vamos a pedir en cualquier momento de la vida de la mujer. Pierden validez, digamos, en la interpretación si una paciente está usando algún método de anticoncepción hormonal. Anticonceptivos orales o anticonceptivos inyectables. Eso sí ya nos va a quitar un poco nos va a quitar la validez de los resultados. Doctora, disculpe, por ejemplo, la Mirena, que es como con la Mirena sí. Okay. Con la Mirena sí. Con los dispositivos intrauterinos sí se puede. Ah, ok. Eso es solo cuando toman pastillas. O las inyecciones. Sí, o las las inyecciones. No cuando se ponen el chip tampoco. Ajá. También todo lo que sea hormonal. Todo lo que sea hormonal, porque eso va a hacer un trastorno, digamos, una atenuación en la producción hormonal endógena que va a salir reflejada en los exámenes y entonces, pues no. Ok.
¿verdad? ¿Y qué marcadores no pueden faltar en esos exámenes? En un examen de perfil hormonal vamos a estar viendo diferentes hormonas y en diferentes momentos del ciclo menstrual. Eso le iba a preguntar. Ya le iba a preguntar Ajá, eso. ¿En qué sí. momento del ciclo menstrual? Porque a veces pensamos que es en cualquier momento. Sí. Digamos que más que todo, como andamos detrás de la producción de la progesterona, que es una de las primeras hormonas que falla en la transición a la perimenopausia, andamos viendo a hacer los exámenes, digamos, en los 2/3, digamos, en el segundo tercio, al final del segundo tercio del ciclo. O sea, si yo tengo ciclos de 30 días, vamos a necesitar hacer los exámenes alrededor del día 20. Y eso lo calculamos con base en qué tan largo es el ciclo menstrual. O sea, cada cuánto tengo la menstruación. Por eso es muy importante que las mujeres lleven algún Su control. Sí, ¿verdad? Algún tipo de aplicación donde vayan registrando las fechas de menstruación, porque eso es algo que siempre lo vamos a pedir en la consulta. Siempre. Porque tenemos que tener idea de la regularidad, de la duración, de los síntomas premenstruales, del momento de la ovulación, ¿verdad? Le vamos a hacer todo un mapeo a esos ciclos menstruales. Y esos exámenes se hacen en las mañanas. En la mañana, antes de las 10 de la mañana y sin haber hecho ejercicio. Ni el día anterior, ni ese No, mismo día. ese día. Ese día. Ok. Si ese día le toca ir al gimnasio, vaya después de hacer la toma de la muestra. Qué interesante. Yo sé que esto es un poco, debería ser más específico, pero más o menos, ¿cómo interpretar los resultados? ¿Cómo, a nivel, yo sé que eso es un tratamiento personalizado, pero ¿cómo más o menos, que tal vez sabemos mujeres que somos un poco más curiosas de saber, digamos, cuando me mandan el resultado, mientras yo voy donde la doctora, quiero más o menos saber? No. No, yo pienso que no. Y para eso Hay márgenes nosotros de laboratorio, o sea, cada laboratorio Sí, tiene un margen bueno, sí, diferente. lo que pasa es que los márgenes de los laboratorios son muy amplios. Ok. Y dentro de esa amplitud, A eso quería llegar. ¿verdad? No vamos a ver. Para lograr estar en un estado de salud óptima, necesitamos estar en rangos más específicos hormonales, ¿verdad? En rangos más estrechos. Porque a nivel estadístico, como se establecen esos rangos, cabe el 95% de la población. Ajá. El 95% de la población tiene la tiroides entre este número y este otro número. Ahora, ¿Cómo me funciona a mí? desde el punto de vista de la medicina funcional, hemos aprendido que en un determinado rango, que es mucho más estrecho, es donde está el funcionamiento óptimo. Entonces yo voy a querer llegar a ese funcionamiento óptimo. Recuerden que la medicina funcional nos lleva a lo óptimo y no necesariamente a lo normal de laboratorio. Entonces la interpretación es diferente. Es distinto. Qué interesante. Doc, digamos, así como básico, ¿cuáles serían, para repetir, para que vayamos cerrando, ya se nos acabó el tiempo, la deberíamos de tener aquí como no sé cuántos episodios, pero para ir cerrando, ¿cuáles? Sabemos que están los exámenes hormonales completos y todo eso, pero mínimo, ¿cuáles hormonas deberíamos de revisarnos a partir de los 40? Yo diría lo primero que tenemos que revisar es el estatus del cortisol. Eso es lo primero. Porque recuerden que el desbalance de cortisol puede ser el factor desencadenante, inclusive de menopausias tempranas. Entonces, y puede ser el factor desencadenante de problemas de la tiroides. Y tenemos acceso en los laboratorios a mediciones de cortisol en saliva. De cortisol en sangre también, que es lo que tradicionalmente se ha usado. Ahora, como estamos viendo a esos rangos óptimos de funcionamiento fisiológico, el metabolismo a nivel fisiológico lo vamos a poder medir con mayor certeza en saliva. Y yo sé que esto es un examen controversial en la medicina tradicional, pero funciona. O sea, funciona muy bien. Cuando ustedes ven los resultados, digamos, de las curvas que hacemos, porque se hacen diferentes tomas a lo largo del día, podemos ver cómo esas variaciones calzan muy bien con la sintomatología del paciente. Y para nosotros es muy válido porque desde el punto de vista de nuestras intervenciones terapéuticas, vamos a saber si tenemos que ayudar a un paciente a aumentar o a disminuir los niveles de cortisol y a diferentes horas del día. Qué interesante. Y obviamente nosotras nos ofrecieron hacer ese examen con laboratorios El del cortisol con laboratorios Echandi. Háganlo y me pasan los resultados. Ahí les contamos, sí. les contamos cómo nos fue, chicas, pero Exacto. las invitamos a todas a que vayan a laboratorios Echandi,
quienes son nuestros patrocinadores en este podcast, y les agradecemos porque tienen excelentes pruebas de laboratorio con muchísimas sedes y siempre han sido parte de Sin Reglas desde un inicio. Con Laboratorios Echandi ustedes tienen descuentos por ser parte de la comunidad de Sin Reglas, y también tenemos sorpresas para que estén atentas a los comentarios. Bueno, ya para cerrar, en esta tarde tan lluviosa, que eso que suena ahí es un aguacero que está cayendo de ahí afuera, impresionante, agradecerle, Doc, porque de verdad, qué interesante. Ojalá la podamos volver a tener aquí, ojalá la podamos tener en el festival, Claro. y que sea parte ya de los especialistas de Sin Reglas. Ha sido un episodio enriquecedor. Yo creo que vamos a tener que hacer el de la vitamina y después el de, pero qué interesante, muchísimas gracias por todo el aporte. Con muchísimo gusto. ¿Y alguna reflexión para cerrar, Doc, para las mujeres? Vamos a ver, mi mensaje siempre que yo trato de darle a mis pacientes todos los días es, o sea, existen las herramientas para recuperar nuestra salud y para mantenerla. O sea, todo existe. Es una cuestión de que tengamos el acercamiento, que tengamos el conocimiento y sobre todo que nosotras seamos proactivas. Porque este tipo de medicina que nos ayuda a nosotros a recuperar nuestra salud no es tan fácil como solo tomarse unas pastillas o tomarse unas cápsulas de magnesio, no. Necesitan nuestra participación. Hay que ser proactivas, hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, hay que tener técnicas de relajación, hay que hacer todo lo que tenemos que hacer. Pero eso tiene un premio muy grande para nosotras, ¿verdad? No solo en nuestra calidad de vida actual, sino en todo lo que nos sirva a nosotros para prevenir a un futuro. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a la doctora Yasmín Chotocruz, quien es parte de los profesionales de Sin Reglas. La pueden seguir tanto en sus redes como en parte del contenido que vamos a estar compartiendo. Y los invitamos a ustedes a que activen las notificaciones y que sigan compartiendo con nosotras en este nuevo podcast de Sin Reglas para que no se pierdan ningún episodio porque están súper interesantes. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Muchas doctora. gracias. Hasta luego. Si querés seguir educándote sobre temas de menopausia, nos vemos en el próximo episodio para seguir rompiendo las reglas juntas. Nos despedimos. Podés encontrarnos en sinreglascr.com o en nuestras redes Sin Reglas CR.